dúo con los instrumentos, la señorita Adriana Cedeño con su violín. ¿A quién le gusta el violín? Eche la mano. ¿Quién le gusta escuchar el sonido del violín? Vamos a bailar, vamos a trasladarnos a ese mundo del arte de la música con el violín y con la guitarra. El padre y la hija haciendo música hoy en este acto solidario. Muchísimas gracias, Adriana. Qué chévere que contar con ustedes, amigos como ustedes que no falten. Hoy por la señorita que está en una cama de un hospital. Así que queremos escuchar esos aplausos para escucharlos, a ver. Que se escuche. Suena la música y dice...